Imagina a un criminal profesional que se convirtió en uno de los espías más valiosos de Gran Bretaña, un ladrón de cajas fuertes, considerado tan peligroso por la policía que su fotografía colgaba en casi todas las estaciones a lo largo y ancho del Reino Unido. Este hombre, que algunos decían que ni siquiera podía forzar una cerradura, se convirtió en el agente británico más confiable de Hitler y el único ciudadano británico al que los nazis le otorgaron la Cruz de Hierro. Era un hombre que 2 veces se lanzó en paracaídas a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, llevando explosivos alemanes. Sin embargo, regresó a Londres como un héroe en lugar de un traidor. Cómo este encantador pícaro con corazones rotos y cajas fuertes vacías se convirtió en uno de los agentes dobles más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la verdadera historia de Eddie Chapman, criminal, amante, espía y agente doble, cuya notable vida zigzagueó entre las sombras del heroísmo y la villanía. Edward Arnold Chapman nació el 16 de noviembre de 1914 en el pequeño pueblo de Burnopfield, en el noreste de Inglaterra, 4 meses después del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como el mayor de 3 hijos, Eddie creció en la pobreza, con un padre que a menudo estaba ausente como ingeniero marino y luego pasaba más tiempo bebiendo las ganancias de su decaído pub que estando con su familia. A pesar de su inteligencia, los maestros describían a Eddie como perezoso, insolente y propenso al aburrimiento. Frecuentemente faltaba a clases, recogiendo botellas de limonada desechadas de la playa para vender y ganar dinero para las tardes en el cine. A los 17 años, Eddie Chapman se unió al 2º batallón de los prestigiosos Coldstream Guards, mintiendo sobre su edad y falsificando la firma de su padre. Su carrera militar resultó ser breve. Pasó el entrenamiento básico e incluso se le asignó, irónicamente en retrospectiva, a guardar las joyas de la corona. Pero para finales de 1933, Chapman fue dado de baja del servicio. Su hermano Winston afirmó que Eddie había deshonrado los colores del rey al embarazar a una chica y se había escapado de los cuarteles de detención militar. No solo su carrera militar había terminado prematuramente, sino que la muerte de su madre en 1933 por tuberculosis lo devastó y finalmente lo empujó al margen de la sociedad. El escenario estaba listo para su ingreso al inframundo criminal londinense. Eddie Chapman llegó a Londres a principios de 1934. La vibrante y seductora vida nocturna de Soho le llamaba, y Eddie rápidamente se sintió atraído por los oscuros elementos criminales del distrito. El robo de cheques, fraude con tarjetas de crédito y allanamientos de morada eran sus principales fuentes de ingresos. El currículum de Eddie de estos años se lee como un mosaico de trabajos extraños y tratos dudosos. Barman, masajista, extra de cine, boxeador, luchador e incluso bailarín. Trabajar como barman le permitió cultivar conexiones con las redes criminales de Soho mientras mantenía una apariencia de empleo legítimo. A principios de 1936, Eddie se casó con una mujer llamada Vera Friedberg después de conocerla solo 3 semanas. El matrimonio fue mayormente por conveniencia para ayudar a Vera a obtener la ciudadanía británica. A finales de los años 30, Eddie había establecido una reputación notoria como rompecajas a través de su asociación con el criminal de carrera Jimmy Hunt, a quien conoció en la cárcel en 1937. Aunque después se consideraría a Eddie un maestro rompecajas, sus métodos eran en realidad mucho más rudimentarios. Él y sus asociados criminales se hicieron conocidos como la Banda de la Gelatina por su alianza para volar cajas fuertes con gelignitas para obtener el dinero del interior. Se enfocaron en negocios como cines, tiendas cooperativas y salones de baile, que tenían cantidades considerables de dinero en sus instalaciones. Para inicios de 1939 se había convertido en uno de los hombres más buscados de Gran Bretaña, con noticias de sus crímenes apareciendo en los periódicos nacionales quincenalmente. Una vez más, la ley estaba por atraparlo. La policía metropolitana estaba buscando activamente identificarlo a él y a los miembros de su pandilla. Scotland Yard estableció un grupo de trabajo de investigación dedicado. La pandilla Jelly decidió que necesitaban golpear objetivos más lejanos, lejos de la policía que los buscaba en las calles de Londres. Dirigiéndose a Escocia, Eddie y sus secuaces lograron estropear un robo en la cooperativa St. Cuthbert's en Edimburgo más tarde ese año.
los 4 ladrones huyeron de la escena con la policía en caliente persecución, y finalmente todos fueron capturados y arrojados a la prisión de Edimburgo. Cuando Eddie apareció en la corte, usó el nombre falso de Edward Arnold y se le otorgó la fianza. Eso fue un error costoso, pues Chapman huyó en cuanto fue liberado. Y la banda de la gelatina aún no acababa. El 4 de febrero de 1939, ejecutaron otro audaz robo en una tienda cooperativa en Bournemouth, llevándose casi 500 libras. Pero Chapman sabía que su suerte se acababa. Los boletines de la policía con su fotografía circulaban por todo el país, y su notoriedad crecía con cada día que pasaba. Sabía que necesitaba mantener un perfil bajo, y así sus ojos se volvieron hacia Jersey en las Islas del Canal, un trampolín que pensó que podría llevarlo al sur hasta Montecarlo y eventualmente a Sudamérica. En ese momento vivía con su novia, Freda Stevenson, en Shepherd's Bush, pero eligió dejar Inglaterra con otra mujer, Betty Farmer, quien aparentemente desconocía por completo su vida criminal, y probablemente también sus otras novias. La pareja se registró en el lujoso Hotel de la Plage en el Paseo Marítimo de Jersey y durante la próxima semana vivieron la buena vida, gastando el resto de las ganancias mal obtenidas de Chapman. Lo que Chapman no sabía era que su huida a Jersey ya era conocida por la policía. Una carta escrita por su cómplice Darry a su novia había sido interceptada. Una noche, mientras cenaba con Betty y 2 acompañantes masculinos en el hotel, Chapman notó que entraban unos hombres que le parecieron sospechosamente parecidos a policías de paisano. Inmediatamente huyó en la noche, dejando atrás a una desconcertada Betty. Pasaron muchos años y muchas aventuras antes de que la pareja se reuniera de nuevo. Eddie Chapman se encontraba ahora en un verdadero apuro. Decidió irrumpir en la discoteca West Park Pavilion para robar fondos para pagar su salida de la isla. Pasó la noche en una casa de huéspedes de mala muerte, pero su notoriedad lo había precedido, con la casera informando a la policía que el hombre del que había oído hablar en las noticias esa mañana estaba alojado en una de sus habitaciones. A la mañana siguiente, Eddie Chapman despertó para encontrar a policías al pie de su cama, quienes lo arrestaron de inmediato. Esta vez no habría fianza. Y pronto se declaró culpable de robo y allanamiento de morada, recibiendo una condena de 2 años de prisión con trabajos forzados. Podría haberse considerado afortunado, ya que era una condena mucho menor de la que habría recibido si hubiera sido juzgado por sus numerosos delitos en el continente. A medida que el verano de 1939 se desvanecía en otoño, Eddie Chapman se sentaba en una prisión de Jersey, mirando a través de las ventanas con rejas, mientras la guerra en Europa se intensificaba. Pensó al principio que simplemente cumpliría su condena y regresaría a Inglaterra, con suerte una vez que terminara la lucha. Pero la historia tenía otros planes. El 30 de junio de 1940 ocurrió lo impensable. Las tropas alemanas desembarcaron en Jersey, siendo el único territorio de las Islas Británicas ocupado en la Segunda Guerra Mundial. De repente, Chapman ya no era solo un criminal británico, era un ciudadano británico en manos del enemigo. Siempre capaz de adaptarse y sobrevivir, Eddie Chapman utilizó su encarcelamiento de manera productiva, aprendiendo francés y haciendo amistad con el compañero de prisión Anthony Farimus. A medida que se instalaba la sombría realidad de la ocupación nazi, Eddie comenzó a formular un astuto plan en el invierno de 1941. Chapman escribió una carta a las autoridades alemanas ofreciendo sus servicios como saboteador y espía. Las motivaciones principales de Chapman eran dobles. En primer lugar, para obtener su libertad de la celda en la que se encontraba, y en segundo lugar, para vengarse de aquellos que lo pusieron allí, a quienes percibía como las clases gobernantes inglesas. Cuando no recibió respuesta a su carta, Eddie Chapman tomó medidas directas, caminando directamente hasta la oficina del comandante alemán y solicitando una reunión con el propio Herr von Stubnagel. Cuando el centinela le echó una mirada de reojo, Chapman declaró audazmente que su propósito era geheim, secreto. El comandante alemán inicialmente desconfiaba de este voluntario inesperado que pedía unirse al servicio secreto alemán. Eddie, empleando el mismo encanto que le había servido bien en el inframundo de Soho, presentó recortes de periódicos que documentaban su pasado criminal. El momento resultó ser afortunado. Al almirante Wilhelm Canaris de la Abwehr se le había encomendado establecer una red de espías en Gran Bretaña en apoyo a la Operación Sea Lion,
la invasión planeada por los nazis de la Gran Bretaña continental. A finales de 1941, Chapman fue trasladado a Fort Romanville, un campo de prisioneros en las afueras de París, que los alemanes utilizaban para alojar a prisioneros de alto valor. Allí fue interrogado por oficiales alemanes, incluyendo a los de la temida SS. Los alemanes quedaron impresionados por las habilidades que adquirió mediante sus actividades criminales, especialmente su manejo de explosivos. Decidiendo que harían un saboteador de él, Eddie se encontró liberado de la prisión en el verano de 1942 y transportado a una elegante villa en Nantes. La villa de Stefan von Grunung funcionaba como un centro de entrenamiento de élite para operativos de inteligencia alemanes. Aquí, Eddie Chapman entró en un mundo surrealista de entrenamiento de espionaje bajo la tutela personal del Dr. Ackermann, el meticuloso maestro de espías alemán. Los días de Eddie Chapman se convirtieron en un curso intensivo de espionaje. Las mañanas se dedicaban a dominar los explosivos, incluyendo una técnica particularmente perversa para sabotear los suministros de carbón, vaciando trozos de carbón, insertando explosivos y sellándolos tan perfectamente que solo detonaban cuando se arrojaban a la fábrica o al horno de un barco enemigo. Por las tardes aprendió a enviar y recibir código Morse lo suficientemente rápido como para evadir las furgonetas británicas de localización. También fue entrenado en cómo usar tinta invisible y cómo ocultar mensajes en objetos cotidianos como forros de ropa, lomos de libros y cordones de zapatos. El salto en paracaídas fue la última etapa de su entrenamiento. Su primer salto le dejó un tobillo torcido, pero para el quinto estaba seguro e incluso comenzó a disfrutar de la descarga de adrenalina. La confianza de los alemanes en Eddie creció a medida que avanzaba su entrenamiento, lo que les llevó a formular planes para su primera misión, a la que denominaron grandiosamente Operación Pastorius. Desde entonces, Eddie Chapman sería conocido como Agente Fritz. Eddie recibió documentos que establecían su alias como Edward Arnold, junto con una billetera de cuero que contenía 1,000 libras en billetes nuevos del Banco de Inglaterra. Más dinero del que jamás había poseído legítimamente. El objetivo principal de su operación de sabotaje era la fábrica de aviones de Havilland en Hatfield, una instalación crucial para la producción de guerra del bombardero Mosquito de Gran Bretaña. Eddie estaba equipado con 2 conjuntos de comunicación inalámbrica, uno disfrazado dentro de una maleta ordinaria y un conjunto miniatura de respaldo escondido en un kit de afeitado. En diciembre de 1942 llegó la hora de la verdad. Chapman debía saltar en paracaídas a Gran Bretaña para comenzar su misión. A medianoche fue llevado a un aeródromo donde un avión de reconocimiento Focke-Wulf esperaba con los motores en marcha. La inserción tuvo problemas. Cuando el avión alcanzó la zona de lanzamiento sobre Cambridgeshire, Eddie fue expulsado sin ceremonias por el despachador y momentáneamente quedó atascado en el pestillo. Cuando finalmente se liberó, Eddie se encontró cayendo a través de un cielo completamente negro, la cubierta blanca de su paracaídas apenas visible sobre él. El aterrizaje fue catastrófico. Se estrelló contra el suelo congelado con tal fuerza que se lesionó gravemente la vértebra. El dolor era insoportable, pero Eddie sabía que ser descubierto significaba una muerte segura como espía en tiempo de guerra. Eddie recogió su equipo esparcido por el campo, el equipo inalámbrico, sus documentos falsificados y los materiales explosivos, y comenzó a moverse dolorosamente a través del oscuro y desconocido terreno. Eddie tropezó durante horas a través de setos en campos, desorientado y cada vez más desesperado. La silueta de una granja finalmente apareció a través de la penumbra de la niebla de la madrugada. Al acercarse, Eddie tomó una decisión crucial, una que alteraría no solo el curso de su vida, sino también de la guerra misma. Decidió trabajar para los británicos. Un anciano granjero respondió al golpe de Eddie, escopeta en mano, sospechoso del extraño que aparecía antes del amanecer. Eddie afirmó ser el teniente de vuelo Edwards de la Real Fuerza Aérea, cuyo avión se había estrellado cerca. Explicó con convincente urgencia que necesitaba llamar a su base. El granjero, todavía receloso, le dejó usar el teléfono. En vez de contactar a la Real Fuerza Aérea, Eddie llamó a la policía local. Las autoridades que llegaron no creyeron su historia de cobertura de la Real Fuerza Aérea. El equipo de Eddie no era el usual para los aviadores británicos. También dudaban de su propuesta de entonces de ser un agente doble. En cuestión de horas se encontró en un coche con las luces apagadas rumbo a la casa Latchmere de Londres, que albergaba un centro de interrogatorio con el nombre en clave Campamento O20.
Allí fue interrogado por el coronel Robin Stevens, conocido en toda la inteligencia británica como Ojo de Lata, por su monóculo y su actitud intimidante. Chapman manejó hábilmente la avalancha de preguntas que le lanzó el maestro interrogador. Le dijo al coronel Stevens que siempre tuvo la intención de acercarse a la inteligencia británica como un agente doble desde el mismo momento en que se convirtió en un espía alemán. Los oficiales de servicio de inteligencia militar, 5 realizaron exhaustivas investigaciones de antecedentes, incluso rastreando y hablando con antiguos asociados de los días criminales de Eddie en Soho. Su oferta de trabajar como agente doble había provocado un intenso debate entre los oficiales de inteligencia británicos. Su extenso historial criminal y su admitida vida como un sinvergüenza y un fraude apenas sugerían confiabilidad. Algunos oficiales del servicio de inteligencia militar, 5 sugirieron su internamiento durante la guerra. Pero después de llevar a cabo varios interrogatorios largos, intercalados con sesiones en las que Eddie compartía con entusiasmo todo lo que había aprendido sobre las operaciones de inteligencia alemanas, el servicio de inteligencia militar, 5 llegó a una conclusión notable. Eddie Chapman generalmente era sincero sobre su voluntad de trabajar contra los alemanes. Habiendo pasado la primera prueba, Chapman fue trasladado al campamento X, un centro de entrenamiento cerca de Beaulieu en el Nuevo Bosque. Chapman aprendió rápidamente, su pasado delictivo fue una ventaja en lugar de un obstáculo. Años de vivir fuera de la ley le habían dado el temperamento perfecto para el espionaje, sereno bajo presión, ingenioso y cómodo con el engaño. En enero de 1943, el Servicio de Inteligencia Militar 5 designó oficialmente a Chapman como agente Zigzag, un hombre en clave que capturó perfectamente su trayectoria impredecible entre los servicios de inteligencia alemanes y británicos. Zigzag fue asignado a la sección B1A, dirigida por el teniente coronel Tommy Attar Robertson, el hombre que estaba a cargo de dirigir el sistema de doble cruz, que era la operación de contrainteligencia que controlaba a los agentes alemanes convertidos. Esto incluyó a muchos que fueron instrumentales en la Operación Fortaleza, el gran plan de los aliados para engañar a los nazis sobre el momento y el lugar de los desembarcos del día D. El desafío inmediato era cómo lidiar con la misión de sabotaje de Eddie que le habían dado los alemanes. Servicio de Inteligencia Militar. 5 decidió que la mejor línea de acción era fingir una explosión y enviar desinformación de vuelta a los alemanes. Esta operación de engaño fue designada apropiadamente como Operación Dump Squib. Victor Rothschild, jefe de la sección antisabotaje de Servicio de Inteligencia Militar, 5 y miembro de la famosa familia de banqueros, supervisó personalmente la planificación. Necesitaban crear una explosión convincente en de Havilland sin dañar realmente la producción de guerra para convencer a los alemanes de que Chapman había tenido éxito en su misión. Decirlo era más fácil que hacerlo, pero la solución fue ingeniosa. Se haría una explosión controlada de noche cuando la fábrica esté vacía. Se tomarían fotografías de daños preexistentes en otra instalación, pero se presentarían como los resultados del sabotaje de Eddie. Se notificaría a un periodista amistoso para que el incidente apareciera en la prensa, dando una confirmación independiente a los contactos alemanes de Eddie. El propio Chapman fue enviado a Hendon, donde se sumergió en aprender los mínimos detalles de su supuesto ataque, la ubicación exacta de la colocación de los explosivos, el sonido y la fuerza de la detonación, incluso el olor que quedaría después. Sin embargo, no todo fue trabajo duro para Eddie Chapman, siempre escoltado por sus sombras del Servicio de Inteligencia Militar. 5 pasó mucho tiempo comprando ropa nueva en las mejores tiendas de Londres y visitando pubs. El Servicio de Inteligencia Militar. 5 pronto aprendió que Eddie era un hombre de gustos caros. En una casa segura solicitó y le dieron un gramófono con discos de jazz. Bebía champán cuando estaba disponible y fumaba puros en lugar de cigarrillos, diciéndole a sus manejadores que si iba a servir al rey y al país, debería ser tratado como un rey él mismo. Mientras se acercaba el regreso de Eddie Chapman con sus manejadores alemanes, el Servicio de Inteligencia Militar 5 lo preparó meticulosamente para el riesgoso engaño que se avecinaba. Le proporcionaron información militar seleccionada, auténtica pero desactualizada, o ya conocida por los alemanes, para establecer su credibilidad. Repasaron su historia de cobertura repetidamente, probándolo con las mismas técnicas de interrogatorio agresivo que probablemente emplearían sus manejadores alemanes. Cuando el agente Zigzag partió hacia Europa, Servicio de Inteligencia Militar, 5 sabía que estaban tomando una enorme apuesta en Chapman. No era un agente ordinario y estaba jugando las apuestas más altas imaginables.
Servicio de Inteligencia Militar, 5 organizó su regreso a sus contactos alemanes a través de Lisboa, viajando a bordo del SS City of Lancaster, partiendo de Liverpool. Hizo contacto con sus manejadores alemanes a través de la legación alemana, entregó su inteligencia cuidadosamente preparada escrita con tinta secreta y contó sobre el éxito de su misión para volar la fábrica en De Havilland. Pronto enviaron a Chapman de regreso a París, donde enfrentó un intenso interrogatorio por parte de la Abwehr, incluyendo a su manejador principal, Stefan von Groning. Chapman estaba en su elemento y basándose en sus convincentes informes sobre el sabotaje de la fábrica de Havilland, el estatus de Chapman se elevó inmediatamente al de espía más exitoso de Alemania. Por esto se le otorgó la Cruz de Hierro, convirtiéndolo en el único ciudadano británico conocido por haber recibido esta prestigiosa condecoración militar alemana por espiar en nombre del Tercer Reich. Era evidente que los nazis confiaban plenamente en sus agentes. Los tenía totalmente engañados. A estas alturas, Eddie Chapman merecía unas vacaciones muy necesarias, por lo que los alemanes lo enviaron a Noruega. El aspecto vacacional encajaba perfectamente con la posibilidad de encontrarse con uno de sus manejadores y recibir más entrenamiento e instrucciones para su próxima misión. No mucho después de su llegada en el verano de 1943, conoció a una mujer llamada Dagmar Lalem en el Ritz de Oslo. Pasaban sus días juntos navegando, nadando y haciendo el amor. Un interludio surrealista de normalidad en medio del caos de la guerra. Pero no todo era diversión para el agente Zigzag. Dagmar trabajaba para la resistencia noruega. Se unieron para espiar para los británicos. Chapman era un fotógrafo entusiasta y le gustaba fotografiar a su nueva novia. Que ella posara principalmente fuera de instalaciones militares y fortificaciones mientras Eddie tomaba fotos seguramente era solo una coincidencia. Sin embargo, todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y Chapman pronto tuvo que despedirse tristemente de Dagmar. Después de 11 meses de descanso y recreación clandestinos, era hora de que el agente Zigzag volviera a la refriega. A principios de 1944, Chapman se estaba preparando para saltar en paracaídas de nuevo a Inglaterra para su segunda misión de espionaje. Su tarea era investigar por qué los submarinos alemanes U-Boats se estaban perdiendo en números sin precedentes. La Kriegsmarine sospechaba que los británicos habían desarrollado un nuevo sistema de radar aéreo capaz de detectar submarinos en la superficie durante la noche o en mal tiempo, una perspectiva alarmante que amenazaba la viabilidad de la campaña atlántica de Alemania. A Chapman se le encomendó recopilar información de inteligencia sobre las tecnologías de radar y tácticas antisubmarinas británicas. Había intentado hacer el viaje a través del canal desde Noruega 2 veces, pero ambas veces su partida había sido cancelada. En el período intermedio, la marea de la Segunda Guerra Mundial estaba cambiando decisivamente en contra de Alemania. La crucial invasión aliada de Normandía, o Día D, comenzó el 6 de junio de 1944. Este evento alteró fundamentalmente el panorama estratégico, incluyendo la segunda y última misión de Eddie Chapman para la Alemania nazi. Unos días después del Día D, los nazis comenzaron a lanzar sus bombas voladoras sin piloto propulsadas por jet, las B-1S, hacia Londres. Las bombas zumbadoras, o doodlebugs como las llamaban los británicos, eran la carta secreta de Hitler, raramente su última jugada para evitar la derrota. La misión de Chaplin fue redirigida hacia informar a los alemanes sobre la efectividad de sus nuevas armas de largo alcance y si estaban alcanzando sus objetivos en Londres. A Eddie se le dio el mejor equipo para su misión. 2 cámaras, una nueva radio inalámbrica, una colección de venenos, un revólver y 6.000 libras en efectivo. En las primeras horas del 27 de junio de 1944, un solitario avión Junkers sobrevoló Six Mile Bottom en los Fens de Cambridge. El bombardero volaba solo, y Chapman temía que el avión pudiera ser derribado por sus propios compatriotas antes de llegar a Inglaterra. Mientras descendía en paracaídas, hacía viento y estaba ligeramente neblinoso. Aterrizó con fuerza en una carretera rural entre Cambridge y Newmarket, perdiendo el conocimiento por unos instantes. Tras recuperarse, soltó el paracaídas y buscó de inmediato a las autoridades británicas. La policía local contactó a Servicio de Inteligencia Militar, 5 que gracias a las intercepciones ultra estaban listos para el regreso de Chapman. Después de reunirse con la policía, pronto fue llevado a Londres en un pequeño Austin 7. En menos de 5 horas, Eddie Chapman almorzaba con oficiales del Servicio de Inteligencia Militar, 5 en el Club Naval y Militar, dirigido por su amigo el coronel Tommy Robertson. Pero la efusiva reunión pronto terminó. No todos en el Servicio de Inteligencia Militar,
5 estaban contentos de ver al agente Zigzag de nuevo. Su nuevo manejador, Michael Wright, consideraba a Chapman como una carga y una vergüenza, y se propuso como objetivo personal expulsar a Chapman del servicio secreto británico a la primera oportunidad. De hecho, el servicio de inteligencia militar, 5 ya había decidido que esta misión sería la última de Eddie. Era demasiado impredecible y la preocupación era que pudiera causar más problemas de los que valía. Sin embargo, la misión de Chapman para Alemania presentó al servicio de inteligencia militar, 5, una oportunidad significativa para el engaño estratégico que no pudieron resistir. Conociendo la falta de informes precisos de los alemanes en tierra, los británicos planeaban usar a Chapman para desinformar. El plan era exagerar el impacto de los B-1 en áreas al norte y oeste de Londres, mientras minimizaban los informes del sur y este. El objetivo estratégico era engañar a los alemanes para que acortaran el alcance del Quinto 1, desviando los ataques de las áreas densamente pobladas hacia objetivos menos críticos. En sus transmisiones de radio, Chapman indicaba constantemente que las bombas estaban sobrepasando sus objetivos, cayendo en el norte y noreste de Londres en lugar de en el centro de la ciudad. Como consecuencia, los alemanes acortaron su alcance, lo que resultó en que muchas bombas cayeran inofensivamente en tierras de cultivo antes de llegar a la ciudad, indudablemente salvando miles de vidas civiles. El sábado 1 de septiembre, los últimos sitios de lanzamiento de B-1 en el norte de Francia fueron invadidos, finalizando los ataques Doodlebug. Aproximadamente 5.500 personas habían sido asesinadas y 16.000 gravemente heridas en las 12 semanas desde que comenzaron los ataques. Pero los esfuerzos del agente doble los hicieron menos devastadores. Para cuando París fue liberada en agosto de 1944, las indiscreciones de Eddie Chapman como agente y la falta de seguridad estaban convirtiéndose en una causa de creciente preocupación para el servicio de inteligencia militar. 5 pesos. Hablaba sin parar de sus logros, los cuales lo habían envanecido. El final del agente Zigzag era ineludible. A principios de noviembre de 1944, y a medida que los aliados avanzaban hacia Berlín y la necesidad de sus servicios disminuía, Eddie Chapman fue abandonado por el Comité Doble Cruz. Servicio de inteligencia militar. 5 terminó formalmente su empleo como agente Zigzag y se le dio un pago de 6.000 libras que equivale a aproximadamente a 260.000 libras hoy en día. También fue perdonado por sus crímenes de preguerra. Se le dijo sin lugar a dudas que sus actividades durante la guerra estaban sujetas a la Ley de Secretos Oficiales británica. Los últimos meses de la guerra pasaron con Chapman en un extraño limbo. Aunque ya no estaba empleado activamente por el Servicio de Inteligencia Militar, 5 seguía bajo vigilancia. La inteligencia británica monitoreó estos movimientos y contactos por preocupación ante posibles violaciones de seguridad. Cuando se declaró la victoria en Europa en mayo de 1945, Chapman celebró junto con millones de sus compatriotas. Mientras otros compartían sus historias de guerra, las notables contribuciones de Chapman permanecieron clasificadas bajo la Ley de Secretos Oficiales. El criminal convertido en espía había servido a su país con extraordinario valor y astucia, pero no podía contarle a nadie al respecto. Después de la guerra, Eddie Chapman se reunió con Betty Farmer, la mujer que se vio obligado a abandonar después de su arresto en Jersey. Su relación perduró a pesar de los años intermedios y los numerosos otros enredos románticos de Eddie. El 9 de octubre de 1947 se casaron en silencio en el registro civil de Chelsea. Chapman publicó su primer relato de su vida, La historia de Eddie Chapman, en 1954. Esto cubrió partes del tiempo que pasó en Alemania, pero necesariamente omitió cualquier mención de su trabajo para servicio de inteligencia militar. Esta narración selectiva resultó en que los periódicos lo etiquetaran como traidor, acusaciones que Eddie no podía refutar públicamente debido a las restricciones de la Ley de Secretos Oficiales. Tras la guerra, la vida de Eddie se distinguió por el exceso material y varios negocios. Poseía una sucesión de yates, conducía un Rolls Royce e incluso compró un vapor en un momento. Junto con Betty, abrió y operó varios clubes nocturnos y un spa de salud. La línea entre el negocio legítimo de Chapman y la criminalidad permaneció borrosa. Se le vinculó con operaciones de contrabando en Tánger y a principios de los años 60 se vio envuelto en una trama extraña que involucraba el secuestro fingido del empresario Shiv Kapoor. En 1966, Eddie finalmente recibió permiso para publicar la verdadera historia de Eddie Chapman, que reveló aspectos de su carrera como agente doble. La respuesta del público fue inmediata y entusiasta. Se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, apareciendo en televisión y radio para discutir sus hazañas como agente Zigzag.
El libro fue posteriormente adaptado a una película titulada Triple Cross, pero el hombre no pudo evitar recaer en la criminalidad, siendo implicado en un esquema de fraude de moneda nigeriana en los años 70. A medida que Eddie envejecía, sus empresas legítimas se desmoronaban y su salud se deterioraba notablemente. El dolor de espalda que lo atormentaba desde la guerra empeoró, y un derrame cerebral en los 80 lo dejó en silla de ruedas. Sus últimos años los pasó en una residencia privada cerca de St. Albans, y a pesar de estar en gran medida postrado en cama, continuó entreteniendo a los visitantes con sus historias y su encanto irreprimible. Eddie Chapman falleció de insuficiencia cardíaca el 11 de diciembre de 1977 a los 83 años de edad. Le sobrevivieron su esposa Betty y sus hijas Diane y Susan. Eddie Chapman falleció sin mucha atención pública. Los obituarios que sí aparecieron fueron generalmente elogiosos, describiéndolo como un hombre valiente que había servido a su país, a pesar de sus métodos y antecedentes poco convencionales. La totalidad de las hazañas de guerra de Eddie permanecieron clasificadas hasta el año 2001, cuando su servicio de inteligencia militar, los archivos finalmente fueron liberados a los Archivos Nacionales del Reino Unido. Estos documentos, que comprenden más de 1,700 páginas, revelaron detalles previamente secretos de su vida como agente doble. Mientras Eddie Chapman había recibido la Cruz de Hierro de la Alemania nazi, no recibió ningún reconocimiento oficial del país al que finalmente sirvió, Gran Bretaña. Eddie Chapman, el ladrón de cajas fuertes, amante, espía, traidor, pícaro y héroe, desafió la categorización fácil en vida y continúa haciéndolo en muerte. Es una historia no de heroísmo puro, sino de complejidad humana, de cómo las mismas cualidades que hacen a alguien un proscrito en tiempos de paz pueden hacerlos invaluables en la guerra. No obstante, pese a su ambigüedad moral, un hecho es indiscutible. Cuando su país más lo necesitaba, Eddie Chapman respondió al llamado. El ladrón de cajas fuertes se convirtió en espía, el criminal se convirtió en agente y el agente zigzag se ganó su lugar en la historia oculta de la hora más brillante de Gran Bretaña.